Bienvenidos de nuevo al canal. Su amor y apoyo nos ayudan a avanzar en nuestra misión de explicar la psicología cotidiana. Bueno, comencemos. ¿Qué significa ser manipulador? Manipular significa controlar, cambiar o distorsionar los comportamientos o percepciones de los demás. Implica el uso de engaños y métodos turbios para lograr objetivos personales. Por lo tanto, a menudo hay una connotación negativa porque se considera un acto explotador y astuto. ¿Te viene alguien a la mente? Demos un paso atrás y analicemos algunas de las señales de una personalidad manipuladora. Hoy te presentamos 8 señales de una persona manipuladora. 1. Hacen que los demás duden de sí mismos. ¿Puedes pensar en alguien que a menudo te haga dudar de ti mismo? Esto también cuenta como un comportamiento manipulador, ya que la duda afecta a la confianza que uno tiene en sí mismo. Tener bajos niveles de confianza en sí mismo hace que una persona sea más susceptible a otras tácticas de manipulación. También podría usarse la manipulación para hacer que una persona se sienta mal consigo misma. Con esto, el manipulador consigue sentirse bien al saber que ha logrado mantener el poder sobre el otro. 2. Son expertos en hacerte sentir culpable. Si alguna vez hiciste algo solo porque te sentías mal por una situación, probablemente entiendas cómo la culpa puede ser usada para manipular. Si no, vamos a desglosarlo. Hacer sentir culpable a alguien es una forma de manipulación emocional. La culpa puede ser un factor importante para lograr que alguien actúe de una manera específica. Esta manipula a la persona, llevándola a adoptar una posición sumisa, ya que siente que tiene que hacer lo que le indiquen para poder liberarse de esa culpa. Así, los manipuladores a veces usan la culpa para tener poder sobre sus víctimas. 3. Se aprovechan de la bondad. ¿Alguna vez te han dicho que eres demasiado bueno para tu propio bien? Bueno, ten cuidado porque eres un buen candidato a ser víctima de manipuladores. No esperarán para explotar tu amabilidad para su propio beneficio, lo que también es una forma de manipulación emocional. Una persona amable a menudo quiere ofrecer su ayuda a quienes la necesitan. Sin embargo, las personas manipuladoras tienden a explotar eso porque se les dará ayuda por buena voluntad sin esperar nada a cambio. Algo a lo que debes estar atento es a que generalmente no te devolverán el favor cuando seas tú quien necesite ayuda. 4. Difunden información falsa a propósito. ¿Te preguntas qué relación hay entre dar información falsa y el comportamiento manipulador? La cosa es que puede afectar a la percepción que un individuo tiene sobre varios temas o sobre una persona. La manipulación comienza con una circulación de información falsa como un intento de que las personas vean las cosas de determinada manera. Al hacerlo, el manipulador gana más control para lograr lo que desea, porque ha manipulado a las personas para que piensen y actúen de la manera que él pretende. 5. Nunca asumen la culpa. Todos respetamos a quienes asumen la responsabilidad de sus acciones, ¿verdad? Desafortunadamente, ese no es el caso de las personas manipuladoras. Siempre intentarán echarle la culpa a otra persona si es posible, y a veces te manipularán para que pienses que ellos son las víctimas. La narrativa común que siguen, por lo general, es que el problema nunca es por ellos, sino que son los demás los que están mal. 6. Son buenos ocultando sus rasgos manipuladores. ¿Alguna vez viste a un manipulador con un letrero colgado del cuello? Destacan en el arte del disfraz. Esto es lo que los hace aún más potentes. Los manipuladores son conscientes de las consecuencias de ser descubiertos. Entonces, usan la discreción como una herramienta para cosechar los beneficios de sus tácticas de manipulación durante más tiempo. A través de una manipulación sutil, tuercen las situaciones a su favor sin tener que exponer su verdadero yo. A menudo esto hace que su manipulación sea menos evidente, lo que les ayuda a mantener su fachada. 7. Fingen ignorancia. Esta táctica es utilizada generalmente como último recurso cuando se confronta a una persona manipuladora. Dependiendo de qué tan bien actúen y mientan, fingir ignorancia puede ayudarlos a salir de una situación difícil al confundir a la otra persona. Hacen que la gente se cuestione su propio juicio. Mejor estar precavidos, ¿no? Esta táctica también les permite continuar con sus planes y hazañas personales. Y 8. Hacen que sus tácticas parezcan normales. Si es la norma, ¿cómo puede estar mal? ¿No? Como las personas tienden a aceptar la norma la mayor parte del tiempo, las personas manipuladoras siempre intentarán justificar sus tácticas. Hacerlas parecer normales les ayuda a justificar sus acciones y enmascara su verdadera intención. También les ayuda a demostrar a los demás que sus acciones son correctas y que su comportamiento es apropiado. La parte aterradora es que muchas personas terminan siendo víctimas porque se lo acaban creyendo.
Entonces, ¿cuántas de estas señales notaste alguna vez en alguien? ¿O has notado en ti alguno de estos comportamientos? Aunque aquí mencionamos solo 8 señales, existen muchas otras formas de manipulación. Si quieres saber más, tenemos un video hablando de gaslighting, una técnica de manipulación. Es importante estar atento para ser consciente de cuando alguien intente manipularte. Avísanos si quieres ver una segunda parte. Comparte este video si crees que puede ayudar a otros a encontrar las respuestas que buscan. Suscríbete para ver más contenido sobre psicología y, como siempre, gracias por vernos.